A esta hora de la madrugada de este precioso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 al 14. Dice así la palabra de Dios. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho mal locamente. Y hablando a Gad, vidente, David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Padre de los cielos, te damos gracias. Dios poderoso, muchas gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Señor, permite que esta palabra transforme los corazones, mente, cuerpo y espíritu de cada oyente. Y que tu Santo Espíritu abra el entendimiento nuestro para que podamos vivirla, caminar en ella y ver el ejemplo de tu carácter contra los que te desobedecen, Señor. Amén. El tema que el Espíritu Santo trae en esta madrugada es: no te dejes influenciar por Satanás para que no lleves juicio de Dios. Vemos que aquí David envía
a su sobrino, Joab, el general del ejército de Israel, a contar el pueblo. Pero dice la Biblia, aquí en Primera de Crónicas, que fue influenciado por Satanás. Que Satanás lo incitó. Le puso un pensamiento de censar el pueblo. David fue, dice la Biblia, el único hombre con el corazón conforme al de Dios. Pero David 2 veces pecó contra Israel, contra Dios. Y eso le costó juicio. Eso le costó sangre, le costó vidas. Porque en las 2 veces nunca le consultó a Dios. Cuando se fue a acostar con Betsabé, no le consultó a Dios. Cuando fue a matar el esposo de Betsabé, no le consultó a Dios. Él mata a Urías y se quedó calladito y pensó que Dios no se iba a enterar. Cuando anda a censar el pueblo, no le consulta a Dios. Y es aquí donde está el problema de la iglesia hoy en día. Todo pensamiento hay que ponerlo en la presencia de Dios. Hay que consultárselo al Señor. Porque muchas veces vienen pensamientos que nosotros pensamos que son de bien y no tenemos la precaución de preguntarle al dueño nuestro, que es el Espíritu Santo, si Él está de acuerdo con eso o no. Porque muchos pensamientos vienen de parte de Satanás. La palabra Satanás significa destructor, adversario y enemigo. No es el diablo de cacho que todo el mundo vive pensando, no, que el cachudo, que no. Satanás nunca se te va a presentar así, en cacho. Él es muy inteligente. Él se presenta en un dardo de fuego a la mente. Y ese dardo de fuego, él no sabe si va a funcionar o no va a funcionar. Él lo tira. Por eso él manda demonios, espíritus con influencias negativas que van en contra de la palabra, para que las personas cometan actos que están en desobediencia de Dios y él pueda presentársele a Dios y decirle: ¿me das permiso para entrar? Porque cuando tú y yo tenemos una influencia satánica, nos salimos del orden de Dios. Por eso es que todas las cosas en el orden de Dios funcionan, fluyen, son de bendición. Pero hoy en día vemos una iglesia no endemoniada, no, influenciada por demonios, influenciada por la venganza, influenciada por el resentimiento, influenciada por el odio, influenciada por el pecado, influenciada por la permisividad al pecado. No, eso no es pecado, eso. No. Lo que Dios dice que es pecado en la Biblia es pecado. Y no hay pecado pequeño y pecado grande. Pecado es pecado delante de Dios. Él aquí no mató a nadie. Él aquí mandó a censar el pueblo. Él quería saber cuánto ejército tenía. Tenía 1.500.000 soldados disponibles para la guerra. Un ejército grandísimo. Y Dios se descalienta. Porque Dios dice en la Biblia, en Éxodo capítulo 20, versículo 5, que Él es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con el diablo o los demonios. No. Cuando tú y yo tenemos y sentimos algo y queremos hacerlo para bien, tenemos que preguntarle a nuestro dueño, a Dios, al Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda verdad. Pero hoy vemos cristianos
que ni le consultan al Espíritu Santo, ni oran, sino que por su experiencia o por su sentir, que muchas veces es demoníaco, así como le pasó a David, cometen errores. Y después dicen que el diablo se les levanta. No, el diablo los influenció y le obedecieron más al diablo que a lo que Dios establece en su palabra. Nosotros, los cristianos, debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, dice Romanos 8:14. Este error cometió David. Y no valió que el general, el sobrino del Joab, le dijera, no. Hizo censar al pueblo. Y eso que faltaron los levitas y faltaron los de Benjamín, que Joab no quiso contarlos. Y una influencia demoníaca, una influencia de parte del diablo, siempre va a traer 4 cosas en nuestras vidas. Cuando el diablo influenció a Pedro, lo influenció con temor. El Señor dice en la Biblia más de 20 veces, no temas. Jesucristo les dijo cuando llegaron a la barca, no temas. El ser humano, cuando tiene una influencia demoníaca, vive en temores. Nada le funciona. Lo segundo, la segunda influencia demoníaca y características de una influencia demoníaca en un cristiano es que tiene doble ánimo. Comienza a hacer algo y después lo deja. Comienza una carrera, no la termina. Comienza un proyecto, lo deja a medias. Es una influencia demoníaca porque es un espíritu de doble ánimo, un espíritu de esquizofrenia. Son influencias demoníacas. Pero el pueblo de Dios hoy se ha acostumbrado a vivir con ellas. Por eso muchos no tienen victorias. Porque tú o caminas con Dios o te quedas sin Dios. Dios no le gustan las cosas a medias. Cuando tú y yo somos tibios, Él nos vomita, somos un vómito delante de Él. Él dice que nos vomita de su boca. Por eso a Dios hay que creerle. Ningún temor puede llegar a los hijos de Dios, ninguno. Ni temor a la muerte, ni temor a los enemigos, ni temor al diablo. Al diablo hay que buscarlo y reventarlo donde quiera que se encuentre. El espíritu de temor y el espíritu de doble ánimo son espíritus familiares, son demoníacos. Ellos operan con desánimo, con tristeza, que son otros espíritus, con apatía, con letargo, con desamor. Siempre son 7 espíritus los que operan en una persona, porque ellos son familiares. Y por lo menos el de desánimo trae otros 7 espíritus hacia él, que son hacia la persona, que son drogadicción, vicio, nicotina, alcoholismo, angustia, desesperación y locura. Él llama esos 7 espíritus y comienzan a influenciar a la persona. No necesita la persona, sino que uno solo entre, uno solo lo influencia. Y cuando el dardo de fuego ha causado efecto, porque Satanás se da cuenta cuando el dardo de fuego causa efecto en la persona por la reacción de la persona. Si la persona comete el pecado a través del pensamiento, él dice, gané. Pero si la persona renuncia a ese pensamiento, que es una influencia demoníaca, y lleva ese pensamiento a la cruz del Calvario y renuncia a él, dice, el diablo pierde, es derrotado y vienen bendiciones de parte de Dios. No le creas al diablo la influencia del temor.
No le creas al diablo la influencia de doble ánimo. Si le consultaste a Dios y te dijo que te metieras por ahí, métete por ahí de cabeza. Nunca vas a perder. Lo segundo que vemos aquí en esta palabra es que tienes que identificar la influencia que Satanás tiene puesta en ti. Y nosotros, los cristianos, muchas veces no identificamos eso. Vuelvo y repito, Satanás es astuto. Y él tiene, así como tiene Dios, tiene un libro de las cosas que nos pueden hacer caer. Por eso es importante identificar la influencia que Satanás pueda colocar en nosotros. Mira, los apóstoles, Juan y Jacobo eran hermanos. Se dejaron influenciar por Satanás también. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas y leemos en el capítulo 9, del 53 al 55, podemos ver que ellos llegan a Samaria y no los quisieron recibir por el aspecto que ellos tenían. Porque los samaritanos, los samarios y los judíos no se la llevaban en ese tiempo. Y dice en el versículo 54 que viendo estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron a Jesucristo, mira lo que le dicen al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y Jesús les responde, le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué influencia tenían ellos? Caminaban con Jesús. Tenían una influencia demoníaca de venganza. Porque la venganza es de Jehová. Ellos lo sabían. Es más, estaban con él, caminaban con Jehová. Pero ellos querían hacer juicio. Y tiene que Jesús buscar una mujer, mandarlos a ellos a que le vayan a traer comida y buscar una mujer en el pozo. Decirle que él era el Mesías y convertir a toda Samaria, después que ellos querían soltarle juicio. Tremendo. ¿Por qué? Porque esos no son los principios y los propósitos de Dios. Ellos no le consultaron al Señor, le propusieron. Y muchas veces en el pueblo de Dios hay propuestas en nuestro corazón que son demoníacas, que son para destrucción, cuando Dios tiene las estrategias para salvación para las personas. Influencia demoníaca, las cuales nosotros tenemos que identificar. David no identificó la influencia demoníaca que tenía. Se dejó llevar por su corazón engañoso. ¿Y qué viene después de la influencia demoníaca? Mira, después de la influencia demoníaca viene el pecado. Viene la ira de Dios. Y comienza Dios a poner juicios de dolor y de muerte en nosotros. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en la segunda carta del libro de Samuel, y vamos a ver el primer pecado que cometió David por no consultarle a Dios y por no identificar una influencia demoníaca. El hombre que hizo más de 100 salmos, más de 100 alabanzas para Dios, el hombre con el único corazón conforme a Dios, se desconectó del Espíritu Santo y mira lo que hizo. Cuando leemos en 2 Samuel capítulo 12, del versículo 9 al 10, mira lo que viene, el juicio que le viene a David, el primer juicio. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con una espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás
ojo con aquí, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá o se acostará con ellas, con tus mujeres, a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Tremendo. Tremendo. Y el versículo 13 dice, el versículo 14 dice, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Le tocó a David ver su descendencia morir a espada, porque los hijos comenzaron a matarse entre ellos. Todos. Le quedó Salomón, eso porque estaba en la promesa. Y él no se acordó de lo que le pasó 30 años atrás. Y aquí viene y comete el mismo pecado. ¿Cuál es el pecado? No consultarle a Dios. No consultarle a Dios. ¿Y qué le vino? Le vino juicio de muerte. El bebé que tuvo murió a los 7 días. Amnón lo mató Absalón porque violó a Tamar. Absalón lo mata Joab porque se montó y quiso matar a David y quedarse con el reino. Y Adonías, el tercero, lo mata Salomón porque quería quedarse con una de las concubinas que acompañó en los últimos días a David. La espada nunca se va de nosotros. Lo que viene por una influencia demoníaca que nos lleva a pecar es muerte de parte de Dios. Porque Dios es grande en misericordia. Pero Él castiga a los que toma por hijo, dice la Biblia. Y los reprende con vara. Con vara. 2 juicios. En el primero, toda la descendencia de David. Solamente le quedó Salomón, de los reyes, de los príncipes. Por eso este tercer punto nos enseña que la influencia del Espíritu Santo nunca nos lleva a pecar. Porque si él le hubiera consultado al Espíritu Santo, a Dios, él se ponía el efod y entraba al tabernáculo y le consultaba a Dios y Dios le hablaba. Si Dios dijo que era el único hombre con el corazón conforme al de él. Y así está el pueblo hoy en día, que no le consulta a Dios las cosas, pero sí se deja llevar por su corazón, engañoso, influenciado por Satanás, para que cometa pecado. Cuídate de que Satanás no entre a tu vida. Cuídate siempre de eso. No le creas al diablo la influencia de temor. Identifica la influencia que Dios tiene. Déjate influenciar por el Espíritu Santo, el cual siempre te va a llevar a toda verdad. Y el cuarto y último punto es que nos tenemos que cuidar de que Satanás no entre a nuestras vidas. Cuando nosotros vamos al libro de San Juan y leemos el capítulo 13,
del 26 al 27, fuera de la influencia que ya tenía Satanás en Judas. Cuando Judas se mete el bocado de pan a la boca, que lo coge del plato de Jesús, dice el versículo 27, que después del bocado Satanás entró en él. Cuando tú te dejas influenciar y la influencia es permanente, ya Satanás toma posesión de ti. Puede ser muy cristiano, puede tu nombre estar escrito en el libro de la vida, puede estar bañado con la sangre de Cristo, pero como entras en pecado y transgresión y pisoteas el pacto de la sangre, Satanás toma posesión de ti. Por eso es que cuando muchos me preguntan, pastor, ore por mí, tengo este problema en mi casa, yo le digo, bueno, vamos a ver cuál es la puerta de entrada y por qué te llegó eso. Mis hijos, mi esposa me pregunta, me dice, tengo este ataque del diablo, este dolor de cabeza, tengo este dolor aquí. Yo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿por qué te llegó ese ataque? Porque Dios es un Dios de leyes, es un Dios de autoridad. Y cuando tú y yo vivimos en santidad delante de Dios, Satanás no tiene derecho legal a tocar nuestras vidas. No tiene derecho legal a tocar nuestros hijos. No tiene derecho legal de tocar nuestra economía. No tiene derecho legal de tocar nuestra salud. No tiene derecho legal de tocar nuestras familias. Porque Dios pone un vallado alrededor de nosotros, así como se lo puso a Job. Job era un hombre íntegro, caminaba en justicia, perfecto, recto de corazón. No se dejó influenciar del diablo. Más fácil se le metió el diablo a la esposa. No te dejes influenciar de Satanás para que no lleves juicio de parte de Dios. Te bendigo en esta hora. Dios de los cielos. Gracias, Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque grandes son tus misericordias, Señor. Padre, en esta hora oro por todos los oyentes que en uno u otra manera han sido influenciados por el enemigo, Señor. Que han sido sometidos a pecados, a tomar decisiones que a ti no te agradan, Señor. A entrar en transgresiones contra tus estatutos y tu palabra, Señor. Padre, danos la sabiduría, el entendimiento, la revelación, el poder, el entendimiento, y danos más temor de ti, Señor. Padre, pido en el nombre de Jesús un espíritu de santidad, de temor de Jehová, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría y más de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, llénanos más de tu espíritu para que caminemos a toda verdad, para que toda influencia demoníaca que llega a través de los pensamientos que van contrarios a tus pensamientos puedan ser discernidos y derribados, Señor. Podamos llevarlos a la cruz del Calvario, Padre mío, para que tus juicios no lleguen a nosotros, Señor. Padre, declaro en el nombre de Jesús que todo el que aplique esta palabra, esta enseñanza a su vida, Señor, tú lo vas a bendecir, porque tendrá puertas de los cielos abiertas y tu bendición irá siempre delante de ellos.
tú le abrirás tu gran tesoro, que es el cielo, Señor. Y tu presencia jamás se apartará, porque tú recompensas a todos los que obedecen, aman y guardan tus mandamientos por 1000 generaciones, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo, y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un excelente día y que el Dios de los cielos te bendiga.